Hola a todos, soy Amarna Miller y este es mi canal de YouTube. Me habéis pedido en muchas ocasiones un vídeo dándoos consejos sobre cómo ser más productivos, porque todos vosotros que me seguís en otras redes sociales os habéis dado cuenta de que estoy en un montón de proyectos simultáneos. Normalmente tengo alrededor de 25 proyectos simultáneos entre todas las tareas que hago en Patreon, mis redes sociales, colaboraciones con marcas, artículos, columnas, el libro que estoy escribiendo, el libro que estoy reeditando. Vamos, es una absoluta locura. El secreto, como seguro que os podéis imaginar, es saber organizarse muy bien. Yo llevo un montón de años probando distintas metodologías, distintas maneras de optimizar mi tiempo al máximo posible para ser extra productiva. Y bueno, mi meta personal es hacer cuantas más cosas mejor en el menor tiempo posible. En este vídeo lo que voy a intentar va a ser contaros todos los trucos y todos los tips, consejos que he ido aprendiendo a lo largo de los años, y os voy a contar también mi metodología, la manera en la que yo personalmente trabajo para optimizar al máximo mi tiempo delante del ordenador. Antes de nada me gustaría contaros un poco mi historia y mi punto de partida para que sepáis un poco desde dónde os hablo. Bueno, yo soy una persona a la que le encanta trabajar, soy muy adicta al trabajo y de hecho mirándolo con perspectiva me doy cuenta de que durante un montón de años de vida he trabajado de más, he trabajado más horas de las que debería. Trabajo desde casa, trabajo con el ordenador y trabajo para mí misma, así que soy yo misma la que se controla sus horarios y la que se pone límites a la hora de saber hasta cuándo o qué días trabajar. Lo cual a priori parece una ventaja, ¿no? Porque dices, bueno, te puedes tomar vacaciones cuando quieras, pero en realidad en mi caso concreto esta forma de trabajar funciona en mi contra porque lo que hago es trabajar de más. Hace más o menos 2 años tuve un accidente de tráfico y tuve que estar forzosamente en el hospital y también en cama durante más o menos 2 meses. Y durante ese tiempo reorganicé mucho mis prioridades vitales y me di cuenta de muchas cosas que estaba haciendo que realmente no me hacían feliz. Y una de ellas era trabajar pues tantísimas horas. Me siento muy exitosa a nivel profesional, creo que he conseguido muchísimas cosas en el trabajo y eso es algo de lo que me siento orgullosa, pero también he perdido muchas experiencias, he perdido muchas situaciones que me hubiese encantado vivir, sobre todo en mi juventud, por haber estado trabajando tantísimo. Así que durante esos 2 meses que estuve en cama pensé mucho en qué cosas quería hacer o no hacer una vez me pudiese reincorporar al mercado laboral. Y me puse 3 reglas personales que a partir de entonces he seguido a rajatabla. La primera de todas es que no trabajo los fines de semana. Los fines de semana son sagrados, son para desconectar. La segunda es que mis horarios laborales son de 8 de la mañana a 7 de la tarde, divididos de la manera en la que yo vea conveniente, pero a partir de las 7 no trabajo y antes de las 8 no trabajo. Y la tercera, que yo creo que es la más polémica o la que la mayoría de la gente no entiende, que es que solamente quiero trabajar 4 horas al día. He estado muchos años trabajando más de 8 horas al día y me he dado cuenta de que puedo optimizar mis metodologías y mis sistemas de trabajo para hacer todo lo que tengo que hacer en 4 horas diarias. He aprendido a delegar y otras tantas cosas que os contaré más tarde, pero bueno, que sepáis que esta es una de mis reglas personales. Trabajo 4 horas al día. También he de deciros que ahora que llevo ya un tiempo largo trabajando 4 horas diarias, me doy cuenta de que soy infinitamente más productiva y que trabajo muchísimo mejor trabajando menos horas. Pero cuando trabajaba 8, 9, 10 horas al día, al final las últimas horas estaba súper cansada, no producía, mi cabeza no daba para más. Y ahora que trabajo menos horas, son horas que cronometro al milímetro, en las cuales sé que tengo que hacer todo lo que tengo que hacer. Por lo tanto, soy súper efectiva, súper productiva y optimizo al máximo mi tiempo de trabajo. Y lo consigo hacer todo en estas 4 horas. Y ahora que ya sabéis un poco de mi historia personal, os voy a contar por encima mi metodología de trabajo, punto por punto, las cosas que hago para producir más y mejor. 1. Planeo mi día con antelación, normalmente el día anterior. Utilizo una serie de gestores de proyectos que me ayudan a organizarme semanalmente. Más tarde os hablaré de esto en profundidad. De tal manera que si hoy es lunes, pues al final de mi día de trabajo miro qué cosas tengo que hacer durante el martes, miro también cuáles son obligatorias que las haga el martes y cuáles las puedo hacer el martes o el miércoles y las organizo. Así cuando me levanto por la mañana ya sé exactamente qué tareas tengo pendientes y en cuáles me tengo que centrar. Y además intento ponerme con la tarea más importante al principio del día. 2. Me levanto pronto. Me he dado cuenta de que soy muchísimo más productiva por las mañanas, así que me intento levantar cuanto antes mejor, siempre respetando 8 horas de sueño. Normalmente intento irme a dormir a las 12 de la noche y me levanto alrededor de las 8 para tener 1 hora de hacerme el desayuno, despertarme con tranquilidad, idealmente no mirando el móvil ni poniéndome ahí a currar según me despierto, para a las 9 empezar mi horario de trabajo. Si me acuesto a las 11 o si por lo que sea me quiero levantar antes, pues empiezo mi día a las 7 y me pongo a currar a las 8. Siempre dejando 1 hora entre medias, entre que me levanto y me pongo a trabajar para poder tomarme el día con tranquilidad y no estar estresada. 3. Uso Google Calendar.
Bueno, soy adicta a esta aplicación, la utilizo muchísimo. Siempre que confirmo un evento, una entrevista, siempre que tengo algo a lo que tengo que acudir, lo primero que hago es ponerlo en Google Calendar para que no se me olvide. También me he dado cuenta de que me sirve mucho para gestionar el estrés el hecho de tener un repositorio con todos mis horarios y lo que tengo que hacer. Lo he probado todo, he probado agendas de escribir, o sea, agendas físicas, y no me sirven porque si no las llevo conmigo se me olvidan las cosas. Entonces tengo Google Calendar en el móvil y cada vez que confirmo algo, simplemente lo apunto en el móvil, en Google Calendar, y todos los días, una vez acabo mi horario de trabajo, miro qué es lo que tengo al día siguiente y me lo apunto en mi lista de prioridades, como os decía en el punto 1. 4. Traqueo mi tiempo. Esta es una de las cosas que más sorprende a todo el mundo. Básicamente utilizo una aplicación que se llama Toggl para traquear qué horas empleo a cada una de las tareas que tengo que hacer. Siempre que empiezo una tarea, por ejemplo, postear una foto en Instagram o gestionar la colaboración con tal marca, pongo un contador. Esta aplicación te permite contabilizar el tiempo. Entonces, así sé cuánto tiempo estoy empleando a cada una de las actividades que tengo que hacer en el día. ¿Para qué sirve esto? Me sirve para dos cosas. Por una parte, a finales de mes hago una contabilización de todas las horas que he trabajado en las diferentes tareas que tengo categorizadas. Pues, por ejemplo, redes sociales, contestar emails, colaboraciones con marcas, Patreon, YouTube. Y una vez puedo contabilizar esas horas y sé exactamente cuánto tiempo he empleado en todas estas horas y también sé cuánto dinero he ganado, pues puedo hacer una regla matemática muy simple para saber cuánto dinero estoy ganando a la hora. Y de esta manera sé en qué tareas me tengo que centrar y cuáles no me están reportando el suficiente dinero como para seguir con ellas. Esto es muy útil sobre todo cuando eres freelance, porque normalmente tienes un montón de proyectos y un montón de tareas y no sabes exactamente cuánto dinero te está reportando cada una de ellas. Por ejemplo, en mi caso personal, estaba rayada con que escribir artículos para revistas no me estaba dando el suficiente dinero. Y sin embargo, cuando llegué a final de mes y hice las cuentas, me di cuenta de que escribiendo artículos ganaba muchísimo más que posteando vídeos en YouTube, lo cual es irónico porque empleo mucho más tiempo posteando vídeos en YouTube que haciendo artículos. Por tanto, ya sé para los siguientes meses que a lo mejor me tengo que centrar más en escribir artículos y menos en YouTube. Esto es un ejemplo tonto. De esta manera puedo saber exactamente cómo de productiva estoy siendo y cómo mejorar mes a mes. También sé cuánto dinero me está reportando cada una de las actividades, puedo contabilizar las horas y si algo que no me da lo suficiente dinero como para seguir con ello, pues simplemente lo descarto y dejo de trabajar en ese proyecto. Además, utilizo Toggl para poder contabilizar mis horas de trabajo y cuánto tiempo tengo de vacaciones. Es decir, si yo trabajo 4 horas al día, significa que al mes tengo que trabajar 80 horas. Pero por lo que sea, algún mes pues trabajo de más o trabajo de menos. Entonces con Toggl puedo llevar una contabilización exacta de cuántas horas he trabajado y si he trabajado, vamos a poner 86 horas durante un mes, sé que tengo 6 horas libres para el mes siguiente o para otro mes donde me quiera coger vacaciones. Y de la misma manera, si algún mes trabajo horas de menos porque estoy de viaje o porque ha surgido lo que sea, pues puedo saber cuántas horas me faltan para completar mi mes y las quito de las horas de vacaciones. Y todo esto lo contabilizo dentro de un repositorio que tengo por escrito. Por ejemplo, os voy a leer lo que hice durante febrero, que lo tengo por aquí. Durante febrero he hecho 90 horas, esto significa que he hecho 10 horas de más de las 80 que me corresponden. Si las sumo a mis horas de vacaciones pendientes, me queda que durante marzo tengo que hacer 80 horas con 106 horas y 45 minutos acumulados de vacaciones. Tengo un montón de vacaciones acumuladas porque me quiero ir de vacaciones de Semana Santa. Soy consciente de que todo esto parece un pelín obsesivo y probablemente lo sea, pero me ayuda muchísimo a gestionar mi tiempo, a optimizar mi trabajo, a ser súper productiva y sobre todo a no trabajar horas de más, que es mi problema, que si no me controlo mucho, trabajo de más y me vuelvo una absoluta adicta al trabajo. 5. Uso gestores de proyectos. Bueno, que sepáis que lo he probado todo. He probado a hacerme listas, en plan to-do lists por la mañana. He probado a llevar agendas. He probado todos los sistemas que se os puedan pasar por la mente y a mí lo que mejor me funciona es una aplicación que se llama Trello. Trello es un gestor de proyectos que es muy visual, muy fácil de gestionar. Si tienes un equipo de trabajo de menos de 5 personas, si sois 1, 2, 3, 4, es súper fácil. Si sois más de 5 ya os recomendaría otras cosas como Asana o otro tipo de gestores de proyectos, pero si eres tú solo o tú con un equipo pequeñito, Trello va de perlas, es increíble. Tiene un formato muy visual, te deja mover tarjetas de un lado para otro y yo lo que hago es, tengo 2 Trellos, uno para mi equipo y uno personal. Mi Trello de equipo lo utilizo para proyectos generales, para traquear, por ejemplo, en qué punto está una colaboración con una marca o para saber qué días tengo que colgar qué vídeos de YouTube. Y además, cada una de las tarjetas me las separo por checklists. Por ejemplo, un vídeo de YouTube no es solamente un vídeo de YouTube, es grabar el vídeo, pasarlo a edición, hacer la portada, postearlo en redes sociales, darle promo en la newsletter. Tiene un montón de subtareas que divido en checklists para poder ir marcándolas según las voy haciendo.
En este Trello general tengo separadas las diferentes columnas por las diferentes personas con las que trabajo. Tengo la columna de Edgar, que es mi editor, la columna de Amarna, que es la mía. Tengo la tarea de cosas hechas, cosas pendientes, ¿no? Está como muy dividido por personas. Entonces voy poniendo tareas en cada una de las columnas correspondientes a las diferentes personas y así sé qué persona está a cargo de qué tarea. Y luego tengo mi Trello personal, el de Amarna, que lo tengo separado por días de la semana para poder gestionar cada uno de los proyectos que tengo que hacer cada uno de los días, lunes, martes, miércoles, jueves, etc. En mi Trello personal utilizo un código de colores, verde para tareas que ya he hecho durante el día y rojo para tareas que sí o sí tengo que hacer durante ese día. Por ejemplo, si tengo una entrevista, esa tarea estaría en rojo porque es una cosa que no puedo mover otro día, tengo sí o sí que hacerlo el día que toca. Y según lo completo, pues lo paso de rojo a verde. Me gusta utilizar este código de colores porque es muy guay al final del día ver cuántas tareas has hecho, ¿no? Las ves en verdes porque las podrías archivar directamente, pero si las ves al final del día te sientes como muy completado, ¿no? En plan, bueno, he tenido un buen día, mira cuántas cosas he hecho. 6. Trabajo con pomodoros. Si sois programadores o os dedicáis a algo relacionado con la ingeniería, a lo mejor ya sabéis lo que son los pomodoros. Al resto de vosotros os voy a explicar esta metodología. Básicamente es un proceso de trabajo en el cual trabajas 25 minutos de seguido, pero de seguido en plan focalizado, centrado al 100%, y una vez pasados esos 25 minutos tomas un descanso de 5 minutos en el cual puedes hacer lo que quieras. Te vas a hacer un té, yo a veces me doy una vuelta, abro la ventana, riego las plantas. Una vez pasan esos 5 minutos, vuelves con una franja de 25 minutos a tope y vas repitiendo hasta que haces 4 franjas de trabajo. Y una vez haces 4 franjas de trabajo de 25 minutos, te tomas un descanso largo de 25 minutos. ¿Para qué sirven los pomodoros? Te sirven para centrarte al máximo en lo que estás haciendo, porque durante 25 minutos no puedes hacer nada más que esa tarea con la que estás. Y te focalizas al máximo, no miras el móvil, no te distraes, no haces nada más que lo que estás haciendo. Y de repente esos 5 minutitos de descanso te ayudan a desconectar, a salir un poco, a tomar perspectiva para cuando vuelvas a ser el doble de efectivo. A mí me ayuda mucho porque yo soy una persona que tiende mucho al estrés y yo tiendo mucho a trabajar sin fin, a trabajar 5 horas seguidas sin parar. Y ayudarme con estos 5 minutitos de descanso pues me despeja. Y de repente, pues en esos 25 minutos de descanso finales, a lo mejor me voy a hacer la comida o empiezo a hacer algo por la casa, limpio un poco el polvo, algo que me distraiga un poco y que me haga como despejarme la mente para no centrarme tanto en el curro que al final pues llega al final del día y estoy hastiada, ¿no? Como que lo odio. Yo utilizo una aplicación que se llama Flow Timer para poder gestionar mis pomodoros. Es una app en la cual tú básicamente vas clicando y automáticamente te pones si te tocan 5 minutos, 25 o lo que sea. 7. Creo sistemas para agilizar las tareas que veo que me cuestan más. Por ejemplo, hace unos años me di cuenta de que postear en redes sociales, en concreto postear en Instagram, me estaba llevando demasiado tiempo. Cuando veía a final de mes mis analíticas de Toggle, de la app esta que utilizo para traquear mi tiempo, me di cuenta de que gastaba, pues no te voy a decir, pues a lo mejor 20 horas mensuales posteando en Instagram. Porque me quedaba sin inspiración, no sabía qué caption poner, uy, no me quedan fotos, tengo que hacer fotos. Y al final la cosa se estira y no es ágil, no está optimizado. Al final apenas posteaba, cuando posteaba colgaba fotos que no me hacían gracia del todo y no tenía pues una buena gestión de lo que es la aplicación y la red social. Así que me puse a pensar cómo podía agilizar este trabajo y ahora mismo he creado un sistema con el cual empleo menos de 2 horas mensuales en postear en Instagram y posteo todos los días una foto y una caption. O sea que, vamos, me siento súper orgullosa. He pasado de un montón de horas mensuales y además de sentirme poco ágil, poco productiva, a gestionarlo de tal manera que empleo súper poco tiempo y además tengo un contenido del que me siento orgullosa y que creo que tiene calidad. El sistema a utilizar dependerá obviamente de la tarea en la que estés atascado o atascada, así que hay que darle un poco al coco para pensar de qué manera pues, puedes gestionarlo mejor. Yo me miro todos los meses las aplicaciones que han salido nuevas en la App Store para ver si hay alguna que me ayuda a agilizar un proceso que me está costando. Por ejemplo, en Instagram durante el último año han salido bastantes apps que te ayudan a agilizar el tema de las stories, también el tema de cortar vídeos para stories, también para redimensionar las fotografías, editarlas directamente en el móvil en vez de en el ordenador. Así que es mantener un poco el ojo, entender qué cosas te están costando a través de Toggle, ¿no? Traqueando tus horas y una vez sabes qué procesos tienes que optimizar, ir buscando soluciones. Si queréis, algún día os puedo hacer un vídeo acerca de cómo optimizo yo mis redes sociales para emplear súper poquito tiempo y aún así postear todos los días. 8. Delegar.
Vale, durante años tengo que confesar que me ha costado muchísimo delegar mi trabajo, en parte porque soy muy productiva, porque trabajo muy bien y porque soy muy trabajadora, trabajo mucho y me cuesta mucho encontrar gente con el mismo mood, con la misma actitud. Entonces, básicamente, durante un montón de años me negué a delegar mi trabajo y estaba obsesionada con que yo era la única que podía hacer ciertas tareas. A raíz del accidente y de decidir trabajar menos horas, me di cuenta de que todo es cuestión de buscar a la persona adecuada. Y me puse la meta de hacer únicamente las cosas que requiriesen de mi absoluta presencia. Es decir, los artículos y las columnas que escribo tengo que escribirlas yo, así que no puedo delegarlas. Pero, por ejemplo, editar mis vídeos de YouTube o subir los vídeos a YouTube es algo que puedo delegar. Entonces, ¿puedo encontrar a una persona que haga esa tarea por mí? Esta es la regla que yo sigo para saber qué tareas quiero o puedo delegar. Pienso qué tareas se me dan mal y qué tareas no me gusta hacer. Por ejemplo, no me gusta contestar emails y se me da mal editar vídeos para YouTube porque no soy profesional y tardo muchas más horas de las que debería. Entonces os voy a hacer un ejemplo rápido. Si yo, como no soy editora profesional, tardo alrededor de 12 horas para editar un vídeo de YouTube, le pongo un valor económico a cada una de mis horas. Vamos a poner 8 euros. Si empleo 12 horas por 8 euros, eso significa que cada vídeo de YouTube me cuesta 100 euros. ¿Estoy dispuesta a pagarle a alguien 100 euros y utilizar ese tiempo que me sobra, esas 12 horas que tengo de más, para, 1, ganar más dinero o 2, trabajar en otra cosa? Si la respuesta es sí, pues lo delego y si no, pues sigo haciéndolo yo. Estas son las diferentes metodologías que yo uso, por supuesto, podéis trocearlas, podéis coger una sí y una no, dependiendo de cómo trabajéis vosotros y de qué cosas se adaptan a vuestra personalidad. También me gustaría hacer un pequeño resumen de los aprendizajes que yo he conseguido después de tantos años implementando estas cosas. El primero es que mi metodología funciona muy bien con trabajos administrativos, por ejemplo, contestar emails o gestionar clientes, pero no funciona tan bien para trabajos creativos. Mi metodología es muy de ir a piñón, trabajar, 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 producir, ir a saco, concentrarte mucho y acabarlo todo lo antes posible. Pero con los trabajos creativos necesitas tener la mente mucho más abierta. Si tienes que diseñar o si tienes que pintar, necesitas tomarte descansos cuando el cuerpo te lo pida. Si tienes que escribir un libro, necesitas tomártelo con mucha más calma. No puedes ponerte pomodoros porque muchas veces en 25 minutos no puedes acabar la tarea que estás haciendo. Y cuando te empieza a venir la inspiración, de repente tienes que parar y hacer 5 minutos de descanso. No funciona. Entonces, bueno, esto es algo a tener en cuenta. La segunda cosa que he aprendido es la importancia de los descansos. Yo soy una persona que tiende mucho al estrés, tiende mucho a trabajar a saco y durante muchísimos años no me di cuenta de que si trabajo sin parar, trabajo peor, soy menos productiva, optimizo peor mi tiempo. El otro día alguien en Instagram me dijo una frase que me gustó mucho y os la voy a repetir. Y es que para que un leñador corte bien los árboles, a veces tiene que hacer un parón para afilar el hacha. Así que ahora mismo me planteo mi trabajo de esa manera. Si de repente estoy trabajando en algo y siento que me estoy poniendo de mal humor, que no me está gustando, que de verdad que es que no es el momento, pues digo, mira, voy a parar, me voy a levantar, voy a hacerme un té, a lo mejor voy al mercado a hacer la compra, a lo mejor me pongo con otra cosa que no sea esta en la que estoy ahora mismo y me doy a mi cuerpo y a mi mente una pausa para poder retomarlo con gusto. Porque en cuanto empiezo a trabajar a disgusto, trabajo peor, soy menos productiva y hago mal la tarea que estoy haciendo. Así que en el fondo es peor para todos. Esto es aplicable si trabajas desde casa. Claro, si trabajas en una oficina pues no es tan aplicable porque probablemente no te puedas tomar un descanso cuando quieras. Y por eso no estoy muy a favor de los horarios de oficina típicos que te obligan a trabajar a disgusto. Y el tercer aprendizaje que he sacado de toda mi trayectoria obsesionada con la productividad y con el trabajo es que tengo que quererme más. Esto es algo que se dice de forma así como muy típica, pero es que es verdad. Yo soy una persona muy exigente, muy perfeccionista. Si no hago todo de la manera en la que quiero hacerlo, me pongo mal, me pongo triste, me desespero, me siento frustrada. Y he aprendido, sobre todo este año, sigo en ello, que aunque un día no sea productivo, aunque no acabe todas las tareas que quería hacer, tengo que aprender a entender que, bueno, que a veces la vida es así y tengo que quererme y tengo que estar tranquila con lo que estoy haciendo, que soy una persona exitosa, que estoy dando el 100% de lo que tengo en lo que hago y tengo que sentirme orgullosa de ello. Porque si no, lo que acabo consiguiendo es frustrarme, estar a disgusto, trabajar de mala leche, ponerme a currar pensando que no voy a llegar a hacerlo todo y para eso, pues ya, para eso no vives, ¿sabes? Vives para estar tranquilo y para estar cool con las cosas que haces. Así que si no tengo
la perspectiva correcta cuando me pongo a trabajar, me tomo el día con mucha calma y a lo mejor hago más pausas o intento tomármelo como con mucho más relax. También para esto está guay tener esas horas extras acumuladas, ¿no? Mis horas de vacaciones, porque si un día veo que, pues, que no estoy trabajando con la perspectiva con la cual me gusta trabajar, pues a lo mejor me lo puedo tomar libre y eso está muy guay. Bueno, y eso ha sido todo, espero que os guste mucho este vídeo, espero también haberme explicado bien porque la verdad es que son conceptos un poco complejos que he intentado resumir al máximo para poder contároslo punto por punto, pero bueno, también espero no haber parecido muy obsesiva, que sé que lo soy con estos temas, y ya sabéis, si tenéis alguna duda o algún comentario, ponérmelo en los comentarios de este vídeo. En la descripción voy a dejar los links a todas las apps que he mencionado por si acaso queréis utilizarlas, y suscribiros al canal, dadme like y por favor seguidme en Patreon, que es la plataforma que utilizo para poder conseguir dinero a la hora de grabar estos vídeos. El link está también en la descripción. Os quiero mucho, adiós.